Para mí es un gusto estar acá el día de hoy y pues antes de iniciar quería comentarles que cuando yo inicié con el estudio de estos fenómenos lo hice desde la investigación de campo, la famosa investigación paranormal, por decirlo así, ayudando a familias que estaban en situaciones y necesitaban ayuda para lidiar con estos fenómenos que no comprendían. Ya eso fue hace más de 12 años y cuando yo encontré lo que era la parapsicología, el estudio o todo eso que se había venido investigando, pude ayudar y brindar una mejor respuesta a estas personas mediante diferentes técnicas que ahorita vamos a ver. Primeramente, quería comentarles que existen dos líneas, poniéndolo de una forma muy simple por el tiempo que tenemos. Tenemos todo lo que fue el origen de la investigación parapsicológica del nacimiento de la Sociedad de Estudios Psíquicos de Inglaterra en 1882 y posteriormente los estudios de Joseph y Louisa Rhine con la fundación de la Parapsychological Association en 1957 llevaron a buscar una investigación académica, una investigación experimental que pudiera llegar a estudiar todos estos fenómenos anómalos o paranormales desde un punto de vista más científico, más a nivel de laboratorio, más comprobable, para poder entenderlo en mayor profundidad. ¿Qué pasó? Que em, después de la popularización de ciertos programas, por el otro lado, de investigación paranormal, a partir de los años 90 se dio todo este boom a nivel de televisión. Se fue dando más a conocer lo que era esa investigación de campo empírica, por decirlo de una forma más simple, que también buscaba estudiar los fenómenos paranormales, pero el enfoque era, mejor dicho, casi que no tenían enfoque, era ir y buscar para ver si se captaba alguna anomalía, algún fenómeno. ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué pros y qué contras nos trajo esta popularización de la investigación paranormal? Bueno, las cosas buenas. Salieron los programas, Ghost Hunters, todo, que buscaban, se hacían llamar científicos, buscaban ejemplificar, buscaban captar anomalías para ayudar a personas y crearon este modelo investigativo popular, por llamarlo de alguna forma, que lo que hizo fue normalizar los temas paranormales, normalizar el, estas investigaciones, también desmitificar un poco al investigador paranormal y bueno, las personas empezaron a hablar más de estos temas em, sin preocuparse de que fuera un tabú, de que se fueran a burlar, etcétera. Los contras. No había ninguna metodología científica, no habían protocolos. Ellos pues tenían sus protocolos, tal vez algunos, en el momento. Había falta de preparación en áreas académicas, desconocimiento total de la parapsicología, desconocimiento de psicología, de factores éticos, de cosas a la hora de lidiar con las familias. Deficiencia en la calidad de las investigaciones y, por supuesto, se convirtió en una cacería de fantasmas sin veracidad científica. Y eso lo vemos hasta hoy en día. Entonces, mi propuesta hoy, y es algo que yo he estado aplicando desde que empecé a estudiar la parte parapsicológica, es cómo aplico estos conceptos para el estudio y para el estudio de casos paranormales y para lidiar con las familias, porque aclaremos una cosa, ahora con toda esta popularización tenemos los urbex, que son la gente que se va a meter a lugares embrujados, supuestamente embrujados, con cámaras y grabaciones, salen corriendo, un montón de equipos que, bueno, ahora hablamos del asunto de los equipos, pero lo principal es ayudar a las familias. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos? Bueno, ya los compañeros Ramsés y todos les han hablado un poquito de
de cómo se dividen las ramas de estudio de la parapsicología, pero a nivel del estudio del fenómeno paranormal, tenemos primeramente lo que es la percepción extrasensorial, que está asociada a los lugares embrujados, que les llamamos embrujados más que todo cuando hay energía residual. Ahorita vamos a profundizar en eso. Luego tenemos lo que es el fenómeno PK psicoquinético, que actualmente se le conoce como una interacción de la mente sobre la materia y popularmente conocido como poltergeist. Y la tercera rama, que es la hipótesis de la supervivencia del alma, que se asocia con manifestaciones inteligentes, con lo que es comunicación con mediums, y pues dentro de esa rama se estudia también la reencarnación, experiencias cercanas a la muerte, etcétera, pero que aplique para la parte paranormal serían esas tres principalmente. Ahora, con los lugares embrujados, bueno, em, se dice que hay una energía que queda en los lugares y dependiendo de la percepción extrasensorial de las personas que visitan ese lugar es que podrían interpretar esa energía o esa huella. Es una conexión de la mente con el ambiente, más no una interacción. Entonces, ¿qué pasa? Que esta huella, llamémosle huella energética que quedó en ese lugar, se relaciona con las personas que vivieron en ese lugar, muchas veces con cambios emocionales, cuando hubo muchas emociones fuertes, cuando hubo sufrimiento, traumas, etcétera, los lugares quedan más impregnados. Dejaron como una impresión en vida, como una película antigua. Entonces, este tipo de manifestaciones, bueno, y es recurrente en patrones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, dicen que tal casa antigua hay una aparición de una mujer de blanco que baja la escalera. Entonces, todas las personas que dicen haber visto este fantasma o esta aparición, la describen de la misma manera, siempre bajando la escalera como si fuera una película. No hay una interacción entre el testigo y la aparición y y no, digamos, es como si no estuviera ahí la persona. Se repite en patrones, entonces es como una grabación. Varios estudios, incluyendo los de Lloyd Auerbach, que investiga mucho esto a profundidad, lo asocia a la percepción extrasensorial. Luego tenemos el poltergeist o RSPK, con sus siglas en inglés, es el fenómeno psicoquinético espontáneo recurrente. En un 95% de los casos, esto es causado por una persona que está viva, conocida como el agente PK. En realidad, ese 5% de poltergeist asociado a un lugar que quedó, pues, o sea, se habla de él en diferentes textos, es muy raro. Yo creo que es menos el porcentaje, pero el dato que he leído de lo que se ha estudiado anda como por un 5%. Entonces, el poltergeist se relaciona con trastornos hormonales, emocionales, trastornos depresivos, ansiedad, uso de drogas, pero sobre todo trastornos emocionales o desequilibrios hormonales o emocionales. Esto es inconsciente en su mayoría de las veces, porque ahora vimos un video que puso Ramsés, que está en estudio, de ese señor puede hacerlo a voluntad, pero por lo general es inconsciente, puede incluir movimiento de objetos, aportes, materializaciones, ruidos, mimofonías, que es imitación de voces o sonidos. Se puede controlar. ¿Por qué? Porque sabemos que el origen está asociado a una persona. Entonces, esa persona va a usar, o sea, a través de este fenómeno, va a exteriorizar esa energía que está produciendo sus emociones y si las logramos controlar, el fenómeno se quita. Se realizan pruebas de proximidad, esto para determinar quién es el agente. ¿Cómo hago yo para saber si en una familia cuál persona es el que está provocando el fenómeno? Entonces tengo que alejarlos de la casa, llevármelos uno por uno para determinar quién podría ser, a ver si los fenómenos disminuyen cuando esa persona no está. Por supuesto que esto a través de las entrevistas que hacemos en la parte de protocolos, lo vamos
haciendo como yo digo como una historia clínica de cada caso para poder saber, ya hay ciertas características que van a seguir y determinar ese agente. En cuanto a las manifestaciones paranormales inteligentes, que es así como un 1%, diría yo, están relacionadas a la hipótesis de la supervivencia del alma. Lo que es percibido, o la supuesta entidad o espíritu que está ahí, se relaciona, o sea, va a tener la misma personalidad, la misma conciencia que cuando estaba en vida. Se describe también como algo que logra existir de alguna forma en nuestro universo luego de que muere y se proyecta fuera de su cuerpo. Y generalmente se asocia se asocia con alguien que ya murió, pero también existen lo que son apariciones de crisis, que son apariciones relacionadas a personas que están con vida, pero están pasando por una situación de crisis y logran proyectarse y alguien más las ve. Interactúan inteligentemente, ¿ok? Este tipo de entidad o aparición sí va a responder, sí en una investigación va a haber una interacción con el investigador o con el testigo, quieren pasar un mensaje, etcétera. Esto en algunas ocasiones, y quiero dejar algo claro, estamos hablando de investigación de campo, el fenómeno paranormal es espontáneo. em, A veces los campos electromagnéticos, que ahorita, como les digo, vamos a hablar un poquito de equipos, se alteran o estas entidades logran responder, aunque no son para eso los equipos, pero logran interactuar con ellos, cosa que no pasa en el fenómeno residual. También se logra una comunicación, ya sea con mediums o estableciendo a través del PSI, del mismo testigo, puede ocurrir un intercambio de información. Okay, acá en cuanto a la metodología de la investigación de campo, esto es importante. Hay que darle énfasis a la experiencia humana y a las condiciones ambientales que puedan afectarla. La gran mayoría de los casos que investigamos son condiciones ambientales. Campos electromagnéticos elevados, personas afectadas por electricidad, el lugar con poca oxigenación, padecen de alucinaciones por hipoxia. Dependiendo del lugar donde esté la casa, puede haber acidez, agua más ácida que va a afectar la fisiología de esa persona y puede llegar a tener alucinaciones de diferentes tipos o diferentes experiencias. Entonces debemos analizar la experiencia con las habilidades psíquicas en el contexto de las interacciones de la mente humana. Una aparición teniendo esa interacción con el testigo, ¿qué tipo de interacción hubo? ¿Cómo fue que se dio el episodio? ¿Dónde estaba? El lugar embrujado, basados en la percepción del testigo. Bueno, ya los lugares que tienen ya fama de estar embrujados, que en tal lugar se aparece un niño, que en tal lugar hay tal cosa, que todos describen ver algo. Bueno, ese tipo de historial tal vez no es que uno confía 100% en los rumores, pero sí da una idea, si todo el mundo está viendo lo mismo en ese lugar, bueno, puede ser algo residual. El poltergeist, basado en una persona que afecta el ambiente con su mente, y esto es importante, lo que la parapsicología se define y depende de que el testigo tenga experiencias o cause el fenómeno, no en la tecnología usada para investigar, que usualmente se creó para otro fin. Es una frase de Lloyd Auerbach que me encanta porque ahora todo es tecnología, todos son gadgets nuevos, todos son nuevos tipos de cámaras, y dónde quedó la metodología, dónde quedó el estudio del caso, el historial de las personas y para qué es que quiero investigar. Rápidamente sobre los equipos, los usamos para detectar anomalías ambientales que puedan estar relacionados con los fenómenos en estudio, no para contactar con ningún espíritu, es para analizar el ambiente.
Los K2 o lectores de campos electromagnéticos, geomagnetómetros, termómetros, cámaras de visión nocturna, cámaras térmicas, grabadoras de voz, sensores de movimiento, son los que recomiendo utilizar en lo que es una investigación paranormal responsable y buscando, pues si bien lo primordial es ayudar a las personas que están experimentando los fenómenos, pues sí, secundariamente queremos evidencias del fenómeno y es efímero y es súper difícil de captar. Y bueno, como les digo, hay muchos aparatos ahora para cazar fantasmas que no tienen ningún fundamento científico. Aparatos para supuestamente obtener evidencias que no tienen veracidad científica. La tecnología es un coayudante en la investigación, no la base. Entonces, ¿cómo lidiamos con los fenómenos paranormales desde la parapsicología? Bueno, esto comparte en varios factores. Lo primero es informar a la persona de esto. Ok, si es un fenómeno residual, bueno, queremos que sepa lo que es un fenómeno residual. Em, Hay técnicas que pueden actuar tanto como placebo, por ejemplo, que son armonizaciones, oración, limpiezas energéticas, cosas que pueden traer una paz a la persona, ya sea a nivel de placebo o que quien quita tenga algún efecto basado en la fe. Ya entramos en un campo más espiritual, más religioso, pero si funciona, ¿qué es lo que queríamos? Ayudar a las personas. Luego, con el poltergeist. Aquí sí, bueno, hay muchos tipos de poltergeist, diferentes patrones que sigue cada uno, pero básicamente es explicarle a la persona, a la gente, mire, usted es el agente PK, a veces hay un rechazo de parte de la persona cuando uno lo logra identificar, entonces hay que ser muy cuidadoso de cómo se aborda. em, Usted es el agente, no hay nada maligno, no es un espíritu que lo está persiguiendo de casa en casa, sino es usted provocando estos fenómenos. Entonces hay que indagar si requiere terapia psicológica por algo que no está pudiendo manejar. Se le recomienda hacer actividad física, buscar actividades recreativas, la parte de meditación, la parte de mindfulness, todo esto para lograr balancear. Y en cuanto a esta parte, lo abordamos muy parecido a esta. Acá la única diferencia, y sí les cuento, yo no soy de trabajar con mediums, hay una persona que sí ocasionalmente nos ayuda, que sí es una medium de verdad, es increíble, que en algunos casos nos ha ayudado cuando se presentan alguna manifestación espiritual, algo que quiera dar un mensaje, pero han sido muy pocas las ocasiones que se maneja de esa forma. Igual, las técnicas de visualización y todo esto que mencioné anteriormente, de cómo abordamos el primer fenómeno, lo aplicamos en este. ¿Qué es lo que pasa? Que al quitar el miedo, eso es quitarle el miedo a las personas de todos estos fenómenos, explicarles la etiología de los mismos, se logra o que el fenómeno se quite, que pierda intensidad y se les va dando seguimiento con el tiempo y logran superarlo. Les voy a presentar dos casos. Como les digo, a nivel de campo es súper difícil captar evidencia, pero estos dos casos son muy bonitos porque si bien uno no está 100% seguro, como decía Ramsés, de cómo es que se da el fenómeno en sí, cuando vemos los resultados, cuando vemos el fenómeno y luego vemos los resultados o la mejoría, pues para mí es suficiente. Doña María, de 48 años de edad, preocupada por diferentes fenómenos que estaban ocurriendo en su hogar después de las 10 de la noche. Ruidos de ollas y sartenes de la cocina no dejaban de sonar. Además, escuchaban ocasionalmente voces incorpóreas, objetos que desaparecían y aparecían en lugares diferentes. Habían llevado a personas para hacer oración, pero los fenómenos no disminuían. Se presentaba por épocas. Esto fue en diciembre pasado. Le hicimos la entrevista inicial y determinamos varias cosas. Doña María también experimentaba fenómenos extrasensoriales y premonitorios
Los fenómenos solamente ocurrían cuando ella o su hijo estaban en la casa. En la investigación de campo no se captó ninguna anomalía, pero ni un ruido, nada. La hipótesis era que tanto doña María como su hijo adolescente eran agentes, y ese es un caso que pues eso se mantiene como mi hipótesis. Tras explicarles el origen de todo esto que hablamos, cuál es el origen del poltergeist, lo que puede estar pasando, ver cómo está la situación en el hogar, les dimos las recomendaciones pertinentes, esto que les acabo de decir hace un rato. El fenómeno desapareció. De hecho, el fenómeno se desapareció el día que hicimos la investigación. Nos fuimos, pensamos que tal vez iban a estar exaltados emocionalmente después de la investigación. Y inclusive cuando íbamos llegando ese día, pues mi compañero me iba a dejar a la casa, recibimos un mensaje de la señora que ya habían pasado las 10 de la noche y no estaba sonando nada en la cocina, porque era algo de todos los días que llevaba meses sucediendo. Entonces, no, en los seguimientos ya no hay fenómenos. Entonces, sería ambos agentes poltergeist, los dos, tal vez, pero ¿qué es lo que me interesa a mí? Que ellos están en paz ahora, están tranquilos. Entonces, para mí esto es tiene las características del modelo típico tradicional de poltergeist con dos agentes. Ahora, este caso es súper interesante. Lastimosamente, por motivos de confidencialidad, no puedo mostrar los videos, pero bueno, solo uno, ahora al final. Este es un caso de un niño y esta es la historia. En diciembre de 2023 se reportan sucesos paranormales y de poltergeist en una residencia privada. Este fenómeno se repite desde hace 3 años, que la familia heredó la casa de un familiar. La residencia estaba habitada en estos momentos por la madre soltera y el niño de 7 años con múltiples condiciones psicológicas y físicas. Ellos estaban muy asustados, ya que todos los días ocurre actividad poltergeist, no solo movimiento de objetos, sino trasladando al niño fuera, a zonas fuera de su alcance en cuestión de minutos, poniéndose en peligro a sí mismo. Ese niño estaba con la mamá diciéndole algo, la mamá se vuelve, ya no lo encuentra, cuando lo escucha está subido encima de un closet de 2 metros, que yo cuando llegué a esa casa es como aquí, ni siquiera alcanzaba donde estaba el niño sentado, hubo que llamar a los vecinos con una escalera para bajarlo, en cosa de segundos. En otra ocasión, cuando iban llegando, es una casa que tiene como una finca, una entrada grande, venía ella con el niño en el automóvil, en el asiento infantil. Cuando se bajó para abrir el portón de la casa, el niño en cosa de segundos ya no estaba en el auto, estaba 100 metros atrás, o sea, casi en la pura entrada, catatónico, acostado en el piso. Cuando ella, o sea, lo traía en el automóvil. Entonces ocurrían este tipo de cosas. Em, Pensaron que eran fantasmas o demonios. Ellos estaban con que ahí habían entidades negativas que estaban causando todo esto, que estaban preocupados por la seguridad del niño y que querían alquilar la casa y querían ver que fuera habitable. Ya está, ya casi estamos. Ya vamos a terminar. Entonces también habían ruidos, mímicas de voces, fluctuaciones de temperatura, apariciones, perturbaciones de algunos aparatos eléctricos, eran muy frecuentes. Entonces, sí se presentaron algunos fenómenos durante la investigación, más que todo ruidos y golpes. Tenemos una hipótesis de que las condiciones médicas del niño tenían una correlación con las manifestaciones del poltergeist, puesto que el niño tenía autismo, tenía epilepsia, un tipo de epilepsia muy rara, tanto así que los médicos estaban teniendo dificultad para medicarlo correctamente. ¿Qué es lo que pasaba? Que cada vez que el niño tenía crisis de epilepsia, el fenómeno poltergeist aumentaba, según lo que estudiamos y analizamos con la mamá. Cuando se lo lograron medicar, sus crisis disminuyeron y también lo hicieron los episodios poltergeist. Se mudaron a otra casa
y actualmente no están vivenciando fenómenos. Este caso, por decisión de la madre, no pudimos investigarlo más a fondo. Sí hay unos videos muy impresionantes, sobre todo uno del niño levitando una hoja de un árbol, porque él sí había una interacción con el ambiente muy, muy grande. Un caso espectacular. Y pues las características son las del modelo típico de poltergeist también, pero a nivel infantil. Ah, casi los dejo sin el video. Eh, ¿Cómo le doy? Ok, en este video nada más quería ejemplificarles en una de las investigaciones lo que es el movimiento de objetos, cómo lo captamos. Sí que pongan atención a esta zona en ambos. Eso era un suéter de uno de los compañeros que lo guindó en una silla. Ahí continuamente se captó ese movimiento. Entonces se colocó una grabadora para ver si había alguna grabación que podíamos aquí. Creo que ahorita se hace zoom. Ujú. Es esta. Ven, se mueve para acá y se mueve para allá. Entonces, como conclusiones, tenemos la necesidad de entender los descubrimientos realizados por investigadores en el área de la parapsicología es clave para comprender muchos de los fenómenos que las personas experimentan como paranormales. La preparación, protocolos, metodologías y la ética en la investigación es clave para hacer una investigación veraz y responsable. En la investigación paranormal de campo, la prioridad es el bienestar emocional y físico de las personas que lo están experimentando. Y un análisis de evidencias correcto va a permitir que lleguemos a las conclusiones adecuadas para lidiar con el fenómeno de la mejor manera, dándole paz a las familias que han requerido nuestra ayuda. Acá tenemos algunas de las referencias y creo que también casi hago las de Alex y me quedo sin tiempo. No sé si hay alguna consulta.